En el presente video trataremos el tema de las líneas de fuerzas. En particular, veremos la definición de líneas de fuerzas, algunas de sus propiedades más importantes, las líneas de fuerzas en configuraciones de carga conocidas, veremos el caso particular de los dipolos desequilibrados, veremos sus propiedades, en particular la relación entre las magnitudes de las cargas y las líneas que entran o salen de estas, y finalmente veremos algunos ejercicios relacionados con esas propiedades. En esta figura de acá se aprecian las líneas de fuerza en torno a una carga positiva y una carga negativa que están cercanas la una a la otra. ¿Qué representan estas líneas? Representan campos eléctricos. Es una representación gráfica del campo eléctrico y es una representación que fue ideada por Michael Faraday. Michael Faraday tenía una noción intuitiva del concepto de campo eléctrico, pero dado sus limitados conocimientos matemáticos no pudo profundizar más allá y no llegó a definir campo eléctrico como propiamente tal. Pero sí desarrolló este concepto que permite aproximarse a esa idea. Posteriormente, James Clerk Maxwell, quien tenía una base matemática mucho más sólida y profunda que Faraday, tomó las ideas intuitivas de Faraday conjuntamente con el trabajo de otros y las plasmó en el sistema de ecuaciones que llevan su nombre y que permiten explicar todos los fenómenos electromagnéticos. A continuación veremos algunas de las propiedades más relevantes de las líneas de fuerza. La primera que dice es que el vector campo eléctrico es tangente a la línea de fuerza y tiene su misma dirección. Aquí lo vemos, aquí tenemos la línea de fuerza y vemos que en el punto A, correspondiente a la línea de fuerza, el vector campo eléctrico es tangente a la línea de ese punto y lo mismo para el punto B. La segunda propiedad es que la línea de fuerza es la trayectoria que seguiría una carga eléctrica puntual dejada en libertad dentro del campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta es la línea de fuerza y si en este punto pusiéramos una carga puntual positiva que se mueve libremente, esa carga seguiría la trayectoria indicada por la línea de fuerza. Si pusiéramos una carga puntual negativa, seguiría la trayectoria pero iría en el sentido contrario de la flecha de la línea de fuerza. Tercera propiedad es que las líneas de fuerza salen de cargas positivas, como se aprecia en esta figura, y entran a las cargas negativas, como se aprecia en esta figura. Otra propiedad de las líneas de fuerza es que las líneas de fuerza pueden ir desde una carga positiva hacia una carga negativa, como se aprecia acá. La otra posibilidad es que vaya desde una carga positiva hacia el infinito, o la tercera es que vaya desde el infinito hacia una carga negativa. En las configuraciones que veremos más adelante se van a ejemplificar estas situaciones. Las tres últimas propiedades de las líneas de fuerza que van a ser de nuestro interés. La primera es que cuando las líneas de fuerza están más juntas, como en este caso, la magnitud e intensidad del campo eléctrico es mayor. Mientras cuando las líneas de fuerza estén más separadas, la magnitud e intensidad del campo eléctrico es menor. ¿Qué quiere decir? Que mientras haya más densidad de líneas por unidad de área, vamos a tener más magnitud de campo eléctrico. En este caso, en el gráfico, el campo eléctrico en el punto B va a ser mayor que el campo eléctrico en el punto A porque tenemos mayor densidad de líneas por unidad de área en el punto B que en el punto A. La siguiente propiedad es que las líneas de fuerza no se cortan, pues en cada punto hay solamente un vector de campo eléctrico. O sea, esto que está aquí no se puede producir. ¿Por qué? Tiene que ver con la primera propiedad que vimos, de que la línea de fuerza, de que el campo eléctrico es tangencial a la línea de fuerza. Si se produce un cruce, eso quiere decir de que tendríamos dos campos eléctricos, uno tangencial a una línea y otro tangencial a otra. Pero como en cada punto del espacio solo hay un campo eléctrico, esto no se puede producir. Por lo tanto, no se puede dar de que dos líneas de fuerza se crucen. Y la última propiedad, que va a ser muy útil para el análisis del dipolo desequilibrado, es que el número de líneas de fuerza alrededor de los cuerpos electrizados es proporcional a la magnitud de su carga eléctrica. Aquí se aprecia, si tenemos que de una carga Q salen 4 líneas, de una carga 2Q van a salir 8 líneas, o sea, el doble. A continuación veremos las líneas de fuerza en algunas configuraciones de carga conocidas. Aquí tenemos el caso más simple, carga puntual positiva, que son líneas que salen desde la carga y se van hacia el infinito. Aquí se ve claramente. No hay ninguna carga negativa que reciba las líneas de fuerza, por lo tanto todas las líneas se van al infinito. Aquí tenemos el caso de la carga puntual negativa, que tiene la misma distribución de la anterior, con la diferencia que ahora todas las líneas entran a la carga negativa, y como no hay ninguna carga positiva, todas las líneas vienen desde el infinito. Otras dos distribuciones, aquí tenemos dos cargas positivas cercanas. Aquí vemos que las líneas salen desde ambas cargas y se van hacia el infinito. Como son dos cargas positivas, no hay ninguna línea que vaya de una a la otra, sino que todas divergen hacia afuera, hacia el infinito. Por contraste, tenemos aquí el dipolo eléctrico equilibrado, que consiste en dos cargas, una positiva y otra negativa, de igual magnitud. Y aquí tenemos que las líneas salen desde la carga positiva y van hacia la carga negativa, como se aprecia acá. Otros dos ejemplos más. Línea de carga infinita, tenemos aquí
una línea infinita, tal como dice el nombre, lleno de cargas positivas, en los cuales lo que se forma es lo que se denomina un campo eléctrico uniforme, es decir, líneas de fuerza paralelas y equidistantes que en este caso se alejan de las líneas de carga, donde el campo eléctrico va a tener la misma magnitud y dirección en todos lados. Si esta fuera una línea de carga infinita negativa, la distribución sería la misma, salvo que las flechas apuntarían hacia la línea. Otro caso es el de las cargas paralelas cargadas, que corresponde a la situación de un condensador, en el cual aquí tenemos una placa con cargas positivas, otra placa con cargas negativas, donde tenemos que las líneas en el interior de las placas van desde la positiva a la negativa, formando un campo eléctrico aproximadamente uniforme. En la zona exterior podemos tener situaciones como estas, pero en general las líneas van desde la placa positiva hasta la placa negativa. A continuación veremos las líneas de fuerza en cuerpos conductores. Aquí tenemos el caso del cuerpo conductor esférico, que se puede analizar más detalladamente aplicando la ley de Gauss, pero donde vamos a tener que la carga va a estar concentrada en la superficie, por lo tanto el campo eléctrico en el interior es cero, y las líneas de fuerza en el exterior van a ser similares a la de una carga puntual. En el caso de este conductor irregular, nuevamente campo eléctrico cero en el interior, cargas concentradas en la superficie, pero en este caso vamos a tener una distribución irregular de campo eléctrico, donde las posiciones más agudas o de mayor curvatura vamos a tener mayor concentración de carga, por lo tanto vamos a tener mayor intensidad de campo eléctrico en esta zona. Aquí se refleja esto en la mayor concentración de líneas de fuerza en estas zonas, en contraste con la poca concentración de líneas de fuerza en estas otras zonas. Consideremos a continuación esta configuración de acá. Tenemos lo que se llama un dipolo desequilibrado, que es un dipolo en el cual las magnitudes de las cargas que las conforman son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos una carga positiva de magnitud 2Q con una carga negativa de magnitud Q. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que van a haber líneas, en este caso, que van a salir de 2Q y van a llegar a la negativa, y van a haber otras líneas que se van a ir al infinito. En particular, notemos de que el número de líneas que sale de 2Q, que son 2, 3, 4, 8, 12, 16, es el doble del número de líneas que entran a la carga negativa, que son 8. Y las 8 líneas restantes se van a ir directamente al infinito. Si el dipolo fuera tal que la magnitud de la carga negativa fuera mayor que la de la carga positiva, lo que tendríamos es que algunas de las líneas que llegan a la carga negativa vendrían del infinito. En términos generales, considere un dipolo desequilibrado como el que tenemos acá, que está compuesto de una carga positiva de magnitud Q1 y una carga negativa de magnitud Q2. Si tenemos que N1 es el número de líneas de fuerza que salen de la carga positiva y N2 es el número de líneas de fuerza que entran en la carga negativa, se puede establecer una proporcionalidad directa entre N1 es a N2 como Q1 es a Q2. Una proporcionalidad directa entre el número de líneas de fuerza que salen o entran y la magnitud de la carga. Corolarios de esto: si la magnitud de la carga positiva es mayor a la magnitud de la carga negativa, entonces el número de líneas que salen de la carga positiva va a ser mayor que el número de líneas que entran en la carga negativa. Entonces la diferencia N1 menos N2 va a ser un número de líneas que va a ir de la carga positiva hacia el infinito. Si las magnitudes de ambas cargas son iguales, entonces el número de líneas que sale de la carga positiva va a ser igual al número de líneas que entra en la carga negativa. Y estaríamos en el caso de un dipolo equilibrado expuesto anteriormente. Finalmente, si la magnitud de la carga positiva es menor a la magnitud de la carga negativa, significa que el número de líneas que salen de la carga positiva va a ser menor al número de líneas que entran en la carga negativa. Por lo tanto, la diferencia N2 menos N1 va a corresponder a una cierta cantidad de líneas que van a llegar desde el infinito hasta la carga negativa. A continuación veremos algunos ejemplos aplicados de lo visto anteriormente para los dipolos desequilibrados. Consideremos el siguiente ejemplo. La figura muestra las líneas de campo eléctrico para dos cargas puntuales separadas a una pequeña distancia. Se nos pide determinar signo de la carga Q1, signo de la carga Q2 y la razón Q2 partido en Q1 entre las magnitudes de las cargas. Lo primero que hay que ver acá, de que las líneas salen de la carga Q2 y entran en la carga Q1. Aquí se aprecia eso claramente. Basta ver las direcciones de las flechas. Por lo tanto, esto nos indica que la carga Q2 va a ser positiva y la carga Q1 va a ser negativa. Entonces podemos decir que la carga Q1 es negativa, la carga Q2 va a ser positiva. Ya se nos pide la razón Q2 partido en Q1 entre las magnitudes. Sabemos que Q2 es a Q1, como el número de líneas que sale de 2 es el número de líneas que entra a 1. El número de líneas que sale de 2 va a ser, tenemos aquí, no podemos contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se corresponde exactamente a las líneas que entran a la carga Q1. Y las de 2 son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, N2 es 18, N1 es 6, por lo tanto va a quedar 18 partido en 6, que es igual a 3.
Y esta sería la respuesta final. Ahora consideremos esta pregunta. Consideremos el dipolo desequilibrado que tenemos acá. Y se nos pide el signo de la carga Q1, el signo de la carga Q2. Y si la magnitud de la carga Q2 es 3Q, indique la magnitud de la carga Q1. Las dos primeras se responden viendo las líneas de fuerza. Vemos que las líneas salen de la carga 1 y entran a la carga 2. Es cosa de seguir las flechas. Por lo tanto, podemos ver con facilidad que la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa. Carga 1 positiva, carga 2 negativa. Ahora el asunto de las magnitudes. Tenemos para la parte C que Q1 es a Q2, como el número de líneas que sale de Q1 es igual al número de líneas que entra a Q2. Q2 sabemos que es 3Q. Necesitamos N1 y N2. N2 es el número de líneas que entra a la carga Q2, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 líneas que entran a Q2 y N1 tenemos esas 8 más 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32. Son 32 líneas que salen de Q1. Por lo tanto, vamos a tener que Q1 es a 3Q, como 32 es a 8. Simplificar tenemos 4, por lo tanto Q1 va a ser 4 por 3Q o finalmente 12Q, que es la respuesta a esta pregunta. Veamos ahora este caso. Aquí tenemos dos cargas más 4Q y menos Q que conforman un dipolo desequilibrado pero en el cual no hay ninguna línea. Tenemos lo siguiente. Si salen 8 líneas desde la carga positiva, ¿cuántas de ellas llegan a la carga negativa? Lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos Q1 es a Q2 como N1 es a N2, donde Q1 es 4Q, Q2 es Q, N1 es 8, por lo tanto nos va a quedar 4Q es a Q, como 8 es a N2. N2 es el número de líneas que entran en la carga negativa. Simplifico las Q y me va a quedar que N2 va a ser 8 partido en 4 igual 2. Por lo tanto, el número de líneas que entran en la carga negativa son 2. La B, ¿hacia dónde se dirigen las demás líneas que salen de la carga positiva? Vamos a tener lo siguiente, salen 8 líneas de más 4Q. De esas 8, 2 van a ir a menos Q, por lo tanto hay 6 restantes que tienen que irse al infinito. Recuerden que cuando la carga positiva tiene mayor magnitud que la carga negativa, las líneas que no van hacia la carga negativa se van al infinito. Por lo tanto, ¿hacia dónde se dirigen esas líneas? Al infinito. Y finalmente, se nos piden dibujar las líneas de fuerza en la figura, que sería una cosa más o menos así. Aquí tenemos las dos líneas que van a la carga negativa y de ahí tenemos que dibujar 6 líneas que se van al infinito. Podría ser una cosa como esta, perfectamente. Y con esto tenemos resuelto el ejemplo 3. Finalmente, veamos el siguiente ejemplo. En la figura se muestra un dipolo desequilibrado con cargas más 3Q y menos 6Q, donde solamente están dibujadas las líneas de fuerza que salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Entonces se nos preguntan, ¿cuántas líneas de fuerza salen de más 3Q y se van al infinito? ¿Cuántas líneas de fuerza salen desde el infinito y llegan a menos 6Q? Y completa el dibujo agregando las líneas de fuerza que faltan. De partida, tenemos de que la carga negativa tiene mayor magnitud que la carga positiva. 6Q contra 3Q. Si este es Q1 y este es Q2, vamos a tener de que como Q1 es menor a Q2, va a significar de que el número de líneas que salen de Q1 va a ser menor al número de líneas que entran a Q2. Por lo tanto, todas las líneas que salen de esta carga Q1 van a necesariamente entrar a Q2. Por lo tanto, las líneas que van de más 3Q al infinito son 0, ninguna. O sea, todas las que van de la carga positiva se van a la negativa. Ahora, tenemos que Q1 es 3Q, Q2 en la magnitud es 6Q, y el número de líneas que salen de la carga positiva son 4. Faltan, en consecuencia, líneas que vayan del infinito hasta la carga negativa. Tenemos que, para eso, hacer el cálculo de N2. Entonces vamos a tener como Q1 es a Q2, como N1 es a N2, tenemos 3Q es a 6Q, como N1 que es 4 es a N2. Por lo tanto, esto significa que vamos a tener 8 líneas que llegan a la carga negativa. De esas, 4 vienen de más 3Q y hay otras 4
que vienen del infinito. Las 4 más 3Q ya tenemos dibujadas y tenemos 4 que vienen del infinito hasta menos 6Q. Y finalmente nos falta completar el dibujo agregando las líneas de fuerza que faltan. Nos faltan 4 líneas de fuerza que vengan del infinito, que puede ser una cosa así. Hace la carga menos 6Q. Y con eso tenemos resuelto este problema. Y con esto damos por terminado el presente video. Muchas gracias por su atención y esperamos que sea de utilidad.